El comercio de las especias revivió el espíritu de conquista de los poderosos. El legado de aquel comercio de especias perdura hoy en día, influyendo en nuestra gastronomía, cultura y relaciones internacionales, pero también en las desigualdades y conflictos aún presentes. Cristóbal Colón no solo encontró a América en su afán por encontrar nuevas rutas comerciales a las Indias, también provocó que el mundo dejara de ser solo Europa. El aumento del floreciente comercio de las especias desde Asia hacia Europa que se realizaba por la ruta de la seda y por los mares internos fundamentalmente era un mercado que pronosticaba reportar buenos dividendos por las altas demandas a estos productos. Las especias que se usaron casi por azar, según cuentan algunos historiadores, por sociedades carentes de olores agradables por no tener métodos de conservación, ni higiene, así como métodos de buena cocción, les fue grato e importante recibir el olor del incienso, el aní, ajonjolí y sabores como el comino, cúrcuma, pimienta y algunas otras con propiedades medicinales como la albahaca y canela. La historia refleja que los reyes de España recibieron la propuesta, por parte de Colón desde 1486, de realizar un viaje con rumbo oeste en busca de un nuevo camino hacia el Asia y por varias causas solo la aceptaron en 1492, sin imaginar lo que aquel viaje representaría para su reinado y para el planeta. Conocieron de la existencia de un inmenso continente que estaba habitado desde tiempos ancestrales. Se corroboró la redondez de la Tierra y sus verdaderas dimensiones subvaloradas en un 25% y la existencia de dos inmensos océanos inimaginables hasta ese momento. Se promovió la hazaña de realizar la primera circunvalación de la Tierra guiada por Fernando de Magallanes que duró casi 3 años, donde cruzaron las peligrosas zonas más australes de la Tierra por primera vez. El encuentro con el continente americano cambió las prioridades de los reyes de España, deseando también poseer el oro y las riquezas de esas nuevas tierras que creyeron descubrir, como quien encuentra zapatos en una zapatería, y llamaron indios a los habitantes encontrados considerando que habían llegado a esa zona de la Tierra. Se promovió la hazaña de realizar la primera circunvalación de la Tierra guiada por Fernando de Magallanes que duró casi 3 años, donde cruzaron las peligrosas zonas más australes de la Tierra por primera vez. El vocablo indio, como patronímico de los habitantes de América, se mantiene hasta nuestros días y en ocasiones, hasta se denomina así en forma despectivas a los habitantes originales de estas tierras que se vieron diezmados por los virus que trajeron los conquistadores, por los asesinatos con sus armas de fuego y las grandes migraciones que buscaban huir de sus miserables vidas. Los europeos realizaron las mayores injusticias de la tierra al creer que habían descubierto las tierras americanas, llegándose a considerar sus verdaderos dueños, y designaban como sus propiedades hasta donde su vista se perdiera, realizaron lo que no podían hacer en su propio país. A partir de ese viaje se cambió la geografía y la cartografía mundial conocida hasta esa fecha, donde el mundo aparentemente estaba conformado por Asia, África y Europa con sus mares aledaños. Los mapas eran más correctos y las rutas marítimas mundiales comenzaron a ser más seguros. Como asunto negativo sucedió que los conquistadores, sin preguntar, cambiaron los nombres de las regiones que iban ocupando con nombres de sus tierras o de sus apellidos e implementaron sus idiomas, ocasionando que las lenguas de los pueblos originarios se fueran extinguiendo. En una lucha desigual, los invasores fueron venciendo a los imperios nativos reinantes como el Inca, Azteca y Mayas, entre otros, al considerarse dueños de los territorios de ultramar, surgiendo así de nuevo el libertinaje de los poderíos, despojando de las costumbres ancestrales a sus miembros y creando un increíble vínculo de sumisión de sus emisarios, que aún estando a miles de kilómetros les enviaban barcos y más barcos llenos de las riquezas de las Américas. Otra consecuencia negativa ocurrió con la implementación de nuevos sistemas de gobierno basados en sus reinados y el desconocimiento de los sistemas de los pueblos originarios, considerándolos como personas ignorantes. Los nuevos gobernantes eran personas sumisas de sus poderosos reyes y autoridades eclesiásticas. El vocablo indio, como patronímico de los habitantes de América, se mantiene hasta nuestros días y en ocasiones, hasta se denomina así en forma despectivas a los habitantes originales de estas tierras que se vieron diezmados por los virus que trajeron. No se respetaron las creencias en los dioses de las tierras americanas y llenaron casi todas las regiones encontradas de iglesias católicas para convertir a las poblaciones al cristianismo, y se puede decir que los religiosos con su cruz fueron unos de los primeros en llegar a tierras americanas antes que los propios soldados, quienes llenaron las costas de construcciones fortificadas para evitar que otros les arrebataran lo que ellos vieron primero. En la actualidad todos usamos las especias para condimentar nuestros alimentos y con fines medicinales, pero hubo una época en que fueron costosas y escasas. Sin embargo, la ampliación de su comercio tiene la gran importancia de permitir el conocimiento del mundo completo, pero a la vez, es la causante de que América no tenga una historia propia de sus habitantes oriundos y sea una historia invadida.
Y el colmo ocurrió con la gran idea de implementar la esclavitud para la agricultura y el trabajo doméstico. Los nuevos ricos y colonizadores trajeron a personas del continente africano para utilizarlos como esclavos, lo que se convirtió en un lucrativo negocio y esas personas recibieron un estatus de miseria y esclavitud que duraría hasta la actualidad, cuando muchos al ver una persona del continente africano lo discriminan. América fue robada y hoy los descendientes de sus verdaderos dueños no poseen más que zonas designadas, tampoco pueden disfrutar de los avances que han logrado los descendientes de los colonizadores que se apropiaron de sus tierras y sus riquezas. Si te gustó el vídeo, no te olvides de suscribirte al canal.